Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy les traigo otro video de plantas porque me lo han pedido un montón y en este caso les traigo todo sobre la Monstera adansonii. Cuidados, tips, cómo reproducirla, el riego, la luz, la maceta, bueno, absolutamente todo. Así que si estás interesado en este tipo de videos y además de eso, en la Monstera adansonii, que es una de mis plantas preferidas, quédate acá para ver el video que te voy a dar todos los consejos necesarios para que tengas una Monstera adansonii increíble. Así que si les parece bien, empecemos con el video. Bueno, vamos a hablar de la Monstera adansonii, ¿sí? La Monstera adansonii es una planta tropical que se encuentra sobre todo en México, Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Sobre todo en las selvas. Esta es una planta, al igual que las otras monsteras, que puede desarrollarse tanto en forma de enredadera, ¿sí? o que cuelgue, y también en forma de trepadora, ¿sí? Esta es una planta trepadora, básicamente, pero en casa la podemos tener ya sea trepando o en forma de colgante, ¿sí? Como ustedes ven acá, esta plantita, si yo dejo que ella siga creciendo, lo que va a hacer es, con el peso, ¿sí? va a caer, ¿sí? Pero si yo le pongo un tutor, que es lo que vamos a hacer hoy, esta planta va a crecer hacia arriba, que es lo que realmente en la selva sucede, que crecen hacia arriba, se agarran de los árboles y lo que hace es que la planta crezca en tamaño, ¿sí? Esta es una planta que, como todas las otras, sobre todo todas las plantas tropicales como los filodendros o las monsteras deliciosas, ¿sí? Todo este tipo de plantas tropicales necesitan una muy buena iluminación, ¿sí? Siempre lo mismo les cuento, iluminación indirecta brillante, una buena iluminación, necesitan humedad, ¿sí? Humedad de sustrato y humedad ambiental y temperaturas no menores de 18 grados. ¿Sí? Para que tengan una planta linda, que prospere, ¿sí? Las plantas tropicales, que son las que nosotros tenemos dentro de casa, ¿sí? Necesitan ciertos requerimientos para crecer sanas. Al igual que les dije en el video de los filodendros, que si no los vieron les voy a dejar acá arriba para que lo vayan a ver. Son plantas que necesitan humedad ambiental y humedad de tierra, ¿sí? Pero no aguantan que las riegues por demás. Así que vamos a hablar de eso también. Y en el video de hoy les quiero mostrar cómo podemos hacer o qué necesitamos para que nuestra planta prospere, ¿sí? Para que nuestra planta crezca contenta, para que crezca sana, ¿sí? Y les voy a dar dos opciones. Las monsteras, como les decía antes, son plantas tropicales que viven en el suelo de la selva, entonces se arrastran, ¿sí? Pero también cuando consiguen un árbol o otra planta más grande, se trepan a través de la corteza del árbol, se van enganchando y van creciendo hacia arriba, en busca de luz. La Monstera adansonii tiene estas hojitas, ¿sí? Con agujeritos, que las fue desarrollando para dos cosas: para sobrevivir a la escasez de luz que tienen otras plantas y para darle a través de estos agujeritos luz a la hojita de abajo, ¿sí? Son modificaciones que fueron haciendo a la planta para que la luz pase a través de las hojas y les llegue a las hojitas más de abajo. Y además de eso, por los vientos, ¿sí? Para que no se quiebre la planta, para que no se rompa la hoja, tiene estos agujeritos para que el viento pase a través de ellas, ¿sí? En las selvas, cuando vienen estas grandes tormentas, ¿sí? Tropicales de mucho viento y mucha lluvia, lo que hace la hoja con agujeros es dejar pasar mejor el viento, la lluvia, el sol, para que la planta no se rompa, ¿sí? Las monsteras deliciosas tienen la misma adaptación. Son hojas grandes, pero que tienen muchos agujeros o muchas como nervaduras en el medio para dejar pasar el agua, para dejar pasar la luz para las hojas de más abajo, para dejar pasar el viento y que no partan, ¿sí? La hoja o la rama o la planta. Son plantas hermosas,
muy interesantes, son muy fáciles de cuidar si les das los cuidados básicos necesarios, son muy fáciles de cuidar, se adaptan muy bien a distintos climas, pero siempre y cuando las temperaturas no sean muy bajas, ¿sí? Si las temperaturas son muy bajas, te voy a recomendar, sobre todo en el invierno, otoño-invierno, que las alejes de la ventana y las pongas en un lugar un poquito más reparado, pero que sigan teniendo bastante iluminación. Además, si estás entrando en invierno, ¿sí? Porque no estás o no vivís en un clima en donde es constante la temperatura, como puede ser Centroamérica o todos los países del centro del planeta, ¿sí? Que mantiene una temperatura constante y que la realidad es que no tienen mucha variación de temperaturas en lo que es verano, otoño, invierno y primavera, siempre más o menos van por los mismos, más o menos, pero siempre se mantienen en un rango de no menores de 20 grados, ¿sí? Si vos tenés un invierno y la tenés en tu casa, te voy a decir que las alejes de la ventana donde le puedan dar corrientes de frío porque no lo va a soportar. Si vos tenés una monstera danzoni y la tenés en la ventana y se te vino el invierno y las hojitas se empezaron a poner amarillas o se empezaron a poner como crocantes en los bordes y demás, sacala ya de esa ventana porque le está dando mucho el frío o viento y te está haciendo que la planta sufra, ¿sí? Se estrese. Entonces, ¿qué te digo? Ponela en un lugar que le dé mucho la luz, pero resguardada de las corrientes de aires frías o de las ventanas que ustedes saben que con el vidrio pasa el frío, ¿sí? Pero si más o menos cuidas de que no les baje mucho la temperatura, va a estar perfecta, se va a mantener muy bien en el invierno. Otra cosa del invierno, les digo invierno porque hay muchas partes, mucha gente que me sigue de Sudamérica que están entrando en otoño-invierno, entonces vamos a hablar del invierno y del verano. Durante el invierno o otoño-invierno, ustedes saben que hay menos cantidad de luz, las temperaturas bajas, y las plantas se adaptan a esto. Entonces, ¿qué pasa en el invierno o en el otoño-invierno cuando las plantas tienen menor cantidad de luz? Entran en una especie de invernación, entran en una especie de reposo o de sueño, ¿sí? Entonces, en este momento las plantas necesitan mucho riego, no necesitan nutrientes, es un momento o unos meses del año en donde la planta no crece. ¿Sí? Por lo general no crece. Entonces, no necesitan ni cambio de maceta, ni abonado, ni riego excesivo, ¿sí? Si estás entrando en primavera-verano, como es mi caso, es el momento ideal para trasplantar, si necesitas trasplantar, para darle nutrientes a la planta, ya sea con abono o con esos polvitos para darle alimento a la planta o líquidos para regar que le dan comida extra a la planta. Y además de eso es un momento donde la planta necesita cada vez más nutrientes porque está otra vez creciendo, ¿sí? Porque se despiertan, empiezan a sacar hojitas nuevas, hacen más la fotosíntesis porque hay más cantidad de luz y como es en mi caso, empiezan a sacar muchas hojitas nuevas. ¿Ven este rollito de acá? Es una hojita, acá está sacando otra, ¿sí? Y además de eso empiezan a salir más las raíces aéreas porque la planta empieza a trabajar más. La monstera danzoni, como les decía, es una planta trepadora y yo lo que quiero es que crezca grande, ¿sí? Si ustedes la dejan en una maceta y hacen que cuelgue, lo que va a pasar es que van a tener muchas guías largas con hojitas pequeñas, ¿sí? Las hojitas más o menos se van a quedar de este tamaño, un poquito más grandes tal vez, pero no va a ser una planta masiva, ¿sí? Las van a tener colgando para abajo, pero las hojitas no van a crecer mucho más que esto. Si ustedes la tienen en una maceta y la tienen con tutor, las hojas van a crecer inmensas, pueden crecer hasta 70 centímetros de largo, o sea, crecen grandes las hojas. Y con tutor le das más estabilidad a la planta, ¿sí? Yo lo que quiero conseguir es eso, quiero una planta alta, una planta que crezca grande, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer hoy es trasplantar mi monstera danzoni y tengo otras, ahora les voy a mostrar. Las voy a trasplantar para que crezcan en forma de tutor, ¿sí? Para arriba, no en forma colgante, sino para arriba. Y les voy a mostrar lo que vamos a necesitar, ¿sí? Y algunas opciones, si no tenés algunas de estas cosas que te estoy mostrando ahora, cómo la podemos adaptar para que puedas tener también tu monstera danzoni creciendo para arriba. Si vos no querés que la planta crezca hacia arriba, sino más bien que crezca colgante, bueno, nada, la dejás así,
La planta cuando vaya creciendo va a ir cayendo sola. Y lo único que vas a necesitar es obviamente en los meses primavera y verano es abonarla muy bien, fijarte si necesita trasplante o no. Obviamente si la necesitas trasplantar, la tenés que trasplantar a una macetita que sea 1 o 2 dedos más ancha, ¿sí? De diámetro y no mucho más. Y tenés que fijarte si realmente hay mucha cantidad de raíz por debajo. Si no hay mucha cantidad de raíz o si vos la sacás, ahora después lo vamos a hacer. Si vos lo sacás y hay mucha cantidad de raíz, es el momento para trasplantarla. Pero si ves que no tenés mucha raíz, no la trasplantes, porque lo que vas a hacer es que la planta se estrese, ¿sí? Al pasarla a una maceta más grande. Y lo que va a pasar es que cuando empieces a regar se va a quedar sin oxígeno y puede ser que con la excesiva humedad de una maceta más grande, lo que haga es pudrición de raíz. Entonces, no te recomiendo que hagas este tipo de trasplantes, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es combinar, porque tengo esta monstera chiquitita, ¿sí? Que es rescatada, y tengo esta otra monstera que también es rescatada. Entonces, lo que voy a hacer es combinarlas. Y voy a trasplantarlas en otra maceta, que es esta que tengo acá, que no es muy grande, pero es más alta, ¿sí? Y es lo que yo quiero en este momento. No quiero una maceta más grande, pero sí quiero que tenga más espacio. Y ahora les voy a contar por qué. Además de eso, ¿qué hacemos si queremos reproducir o si tenemos guías muy largas de nuestra planta y la queremos reproducir para, por ejemplo, completar, como si fuera en este caso que yo tenga ramas muy largas, pero no tenga muchas hojas acá? Entonces, ¿qué hacemos? La reproducción de las monteras de Adansonis es muy fácil, es muy parecida a la de los filodendros, muy parecida a la de los potus y muy parecida a la de la monstera deliciosa, ¿sí? Que ustedes cortan el esqueje por donde salen las hojas y donde salen las raíces aéreas, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en esta. Yo no la voy a cortar esta porque ya tengo algunos esquejes hechos, pero me voy a acercar acá un poquito para que lo vean. Si yo quiero reproducir esta monstera, lo que voy a hacer es del nudo, ¿sí? Donde salen las hojas, que tendría que ser esto, tengo que buscar una raíz. Como acá me está saliendo otro brote, lo que yo haría sería cortar por acá, ¿sí? ¿Ven dónde están estas marquitas? Cortaría por el medio. Y este esqueje lo pongo en agua. Les voy a contar algo que nadie les cuenta. Cuando hacen esquejes, primero y principal tienen que tener un cuchillo, un cúter, una tijera de jardinería o la tijera común de casa bien afilada y bien desinfectada. Yo lo que hago es agarrar un algodón con alcohol y desinfecto muy bien las dos partes de la tijera, del cuchillo, del cúter, de lo que tengan, de la navaja, lo que tengan. Hacen un corte limpio, ¿sí? Por los dos lados del esqueje. En este caso yo, como tengo el final de la planta, no cortaría en dos partes, sino que lo cortaría acá y listo, ¿sí? Esto lo hago esqueje. Pero si yo tengo acá, por ejemplo, y quiero sacar dos, hago un corte, por ejemplo, acá, que tengo uno, ¿sí? ¿Ven? Con la raíz aérea y con la hoja, y acá haría otro que tengo hoja y otras raíces aéreas. Si ese es el caso del esqueje, lo que hago es cortarlo por los dos costados y dejo el nudo en el medio con las hojas y la raíz aérea. Y eso lo que hago es pasarlo a un pote o un recipiente de vidrio con agua, como es en el caso de estas plantas, ¿sí? De estos esquejes. Entonces, ¿qué va a pasar? Al cabo de unas semanas, más o menos va a tardar, ¿sí? La monstera tarda en sacar raíz, les soy sincera, en crecer raíz en agua tarda entre más o menos 3 a 6 semanas, ¿sí? Cuando esto pasa, lo que van a ver es que la raíz empieza a salir, ¿sí? Del esqueje que hicimos, ¿sí? Ven, en el nodo sale la raíz y mantiene la hoja, ¿sí? Cuando ustedes tienen el esqueje de más o menos una raíz así de larga, más o menos 5 centímetros de largo, este es el momento para trasplantar. Si ustedes tienen una raíz muy pequeña, no la trasplanten, ¿sí? No la pongan en tierra porque no les va a sobrevivir ese esqueje. Las raíces tienen que ser largas, ¿sí? Las raíces tienen que ser largas. Porque ¿qué es lo que pasa cuando la raíz es larga? Lo que sucede es que cuando la raíz es así de larga, ¿sí? Ven como estas, ¿sí? Lo que me van a hacer es que la planta tenga más cantidad de agua,
¿sí? Cuando tienen la raíz más grande, tienen mayor cantidad de agua o mayor cantidad de raíz para absorber agua cuando regamos y tienen mayor probabilidad de que el esqueje enganche mejor en agua, en tierra, ¿sí? Cuando la pasamos de agua a tierra. Ustedes imagínense que una planta que está en agua está adaptada a estar constantemente con agua o con humedad o en este tipo de sustrato, ¿sí? O agua o perlita o bueno, en el sustrato que esté. Y si ustedes la modifican y la pasan a tierra, que la tierra va a tener otra humedad, va a tener otra textura, las raíces se tienen que volver a adaptar. Entonces van a necesitar que sea un riego un poquito más constante para que la planta no se estrese tanto y para que los esquejes sigan produciendo raíz y se adapten de nuevo al nuevo sustrato. Además de eso, les voy a mostrar acá. Este es un esqueje que tiene muchísimas raíces, ¿sí? Pero sufrió. ¿Ven que está la hojita esta amarilla? Bueno, la dejé porque tiene otra hojita ahí y otra hojita acá. ¿Qué pasó con este esqueje? Yo lo dejé en estas semanas que hubo acá de mucho frío, lo dejé en el mismo lugar y le dio mucho frío a esta hojita. Entonces, ¿qué pasó? La hojita se estresó. Esta se me achicharró acá un poco, ¿sí? ¿Ven? Como que le faltó humedad o le dio mucho frío, entonces se me achicharró, pero este esqueje está muy bien, está bien enraizado, está sacando acá otra hojita y por acá está sacando otra, ¿ven? Entonces este esqueje me funciona perfectamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente sacar esta hoja amarilla, ¿sí? La saco para que el esqueje no siga trabajando en esa hoja que ya está muerta, que ya no sirve, y me trabaje mejor en estas nuevas hojitas que están por acá y me mejore esta hojita tal vez que está un poco seca ahí. Bueno, lo mismo me pasó con este esqueje, miren, les voy a mostrar. Estos son errores muy típicos, ¿sí? Muy comunes. Este esqueje está muy bien enraizado, tiene varias raíces, la hoja está bien, la hoja madre está bien, pero esta, ven, se achicharró. La agarró el frío y esta hojita, pobrecita, sufrió el frío. Entonces lo que hago es sacarle ese pedacito y dejar que la hoja crezca, ¿sí? Que se abra, se termine de abrir. ¿Qué podría pasar? Bueno, esa hoja tal vez no prospere y la tenga que después cortar. No pasa nada si perdemos una hoja. El tema es que no perdamos las dos hojas, ¿sí? Porque el esqueje ahí sí no serviría más. Entonces lo que hago yo es agarrar siempre un frasco de vidrio, puede ser un frasco de mermelada, un florero, un vaso, lo que sea, y le pongo agua, ¿sí? Agua. Además de eso les voy a contar un truco que nadie les cuenta. Al agua yo siempre le pongo 2 gotitas de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, le pongo 2 gotitas por vaso de agua, más o menos en 250 centímetros cúbicos le pongo 2 gotitas de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ¿sí? Esto hace que sea un enraizante natural. No necesitan ir a comprar enraizante al vivero, al supermercado, a donde sea que compren, no hace falta, le ponen 2 gotitas de agua oxigenada y eso es un enraizante perfecto para este tipo de plantas, para los potus, para todo, ¿sí? ¿Qué van a hacer cuando empiecen a hacer los esquejes? El agua la tienen que cambiar una vez por semana y regularmente la tienen que cambiar, no se olviden, porque lo que pasa cuando el esqueje está empezando a producir raíz o la ponen en un lugar más húmedo, hacen que la estimulación de la raíz empiece a salir. Entonces, si la raíz no tiene la suficiente oxigenación en el agua, no va a prosperar ese esqueje. Entonces te recomiendo sí o sí que te pongas una alarma en el teléfono. Si ves que sos un desastre y no te acordás, le pones una alarma en el teléfono y te acordás que una vez por semana le tenés que cambiar rigurosamente el agua para que no se te mueran los esquejes y tengas 100% de éxito en ellos, ¿sí? Yo lo que hago es el día de riego de mis plantas, que es por lo general una vez por semana en la primavera y el verano. Lo que hago es cambiarle el agua a los esquejes que tenga en agua una vez por semana. En la semana de riego hago todo, ¿sí? Cambio agua de esquejes y riego muy bien las plantas. Bueno, creo que esto ha sido todo en cuanto a esquejes, cuidado de la planta, humedad y riego, ¿sí? Ahora vamos a hablar del sustrato.
El sustrato es el mismo que les dije en los filodendros, tiene que ser un sustrato aireado, tiene que ser un sustrato que mantenga la humedad, pero no que retenga agua, ¿sí? No que quede encharcado el sustrato, sino más bien que tenga humedad, pero una humedad constante, ¿sí? No una humedad excesiva. Entonces, ¿qué yo utilizo para todas mis plantas cuando las trasplanto? Es 50% de tierra fértil abonada, con humus de lombriz, con compost, con lo que consigan, ¿sí? Tierra negra fértil. 50% de eso. 25% de perlita y 25% de fibra de coco, corteza de pino, lo que tengan, ¿sí? Si no tienen fibra de coco, corteza de pino, le pueden poner perlita más grande, le pueden completar la tierra fértil con tal vez alguna piedrita, ¿sí? Como para que el sustrato no se haga no se apelotone, no se compacte, sino más bien que se mantenga suelto, ¿sí? Les voy a mostrar acá, ¿sí? Tengo esta bandejita que tengo acá, corteza de pino. ¿Sí? Miren cómo es la corteza de pino, ¿ven? Tiene pedacitos de tronquitos, ¿sí? Es un sustrato muy suelto, ¿sí? Tengo este sustrato, corteza de pino. Después tengo acá mi sustrato universal, ¿sí? Mi sustrato negro, ¿sí? Que por suerte viene también con perlita, ¿sí? Ya viene con perlita. Y es un sustrato que está bueno porque es bastante suelto, ¿sí? Es este que yo tengo acá, que ven, tiene fibra, ¿sí? Tiene fibra de coco, tiene perlita ya incorporada, pero yo igual a le voy a agregar más perlita. Porque para tener éxito tiene que tener, ¿sí? La perlita es esta, tiene que tener un sustrato bien aireado. Y la verdad que poner más perlita al sustrato no pasa nada, ¿sí? Yo le pongo mucha perlita, mucha perlita. No me importa, la perlita no, la verdad es, no le hace mal a la planta, ¿sí? Y lo que hago es mezclar muy bien. Miren, les voy a bajar un poquito voy a bajar ahora sí, un poquito la cámara para que me vean mejor. Ahí va. Entonces, lo que hago acá es mezclar muy bien la corteza de pino, mi sustrato universal abonado, ¿sí? Que es bien aireado, y la perlita. Les tiene que quedar así, ¿sí? Les tiene que quedar así. Yo no le puse 50% porque el sustrato que tengo en mis otras dos monsteras lo voy a reutilizar, ¿sí? Porque es un sustrato relativamente nuevo. Entonces lo voy a usar también, ¿sí? Pero bueno, así les tiene que quedar el sustrato. Ven que tiene mucha perlita. Entonces lo que voy a hacer acá es agarrar mi maceta y yo lo que hago es, en mi maceta lo que hago es lo siguiente, agarro una servilleta de papel, ¿sí? Y lo que hago es ponerla en el fondo. Muchos me preguntaron en los otros videos de plantas qué hacía yo para que no se me vaya la tierra por debajo. Y lo que hago es poner una servilleta de papel. Te cuento esto porque retiene la tierra de que se te vaya por la maceta, pero al mismo tiempo deja que el agua drene y con el tiempo esta servilleta se va a desintegrar porque es de papel, ¿sí? Entonces está buenísimo para frenar que la tierra se salga de la maceta. Bueno, dejamos así la maceta por un lado. Y lo que voy a hacer es mostrarles acá esta macetita, que lo que hago es separarla así, ¿sí? Sacar esta tierra porque está buena, ¿sí? Está buena esta tierra. Darle unos golpecitos y acá les muestro, ¿sí? Miren cómo está mi monstera, que tiene un montón de raíz, ¿lo ven? Esto está buenísimo, está muy bien enraizada y está lista para trasplantar, ¿sí? A una maceta más grande. Y por otro lado, tengo acá mi otra monstera, que yo también la trasplanté hace un tiempito, así que esta tierra está bastante buena también, y lo que voy a hacer es lo mismo, ¿sí? Sacar muy bien toda esta tierra. Acá tengo otro esqueje, este no está muy bien, ¿ven? Miren, este esqueje no sobrevivió. ¿Ven que están las raíces secas? Bueno, ¿saben qué? Lo voy a sacar así y lo voy a volver a poner en agua, porque esta raíz está buena todavía, lo voy a volver a poner en agua y lo voy a dejar en agua hasta que saque mejor raíz. Y ahora lo que voy a hacer es sacar, miren esto, sacar todo lo que me quedó acá
de sustrato y miren lo que son estas raíces. Miren, ya estaba perfecta para trasplantar. Entonces lo que voy a hacer es sacarle un poquito así de sustrato, mezclarlo con el otro sustrato que yo ya tenía en el potecito este, lo mezclamos muy bien. Siempre a veces perdemos raíz, ¿sí? No pasa nada, con estas raíces las dejamos por ahí. Si tienen que cortar raíces, las cortan, ¿sí? Muchas veces eso ayuda a que la planta genere más raíces, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá es dejarlas estas plantitas por un lado porque les voy a mostrar mis tutores. Les voy a mostrar los tutores que voy a utilizar y cómo los voy a utilizar, ¿sí? Acá yo tengo musgo. Este es el musgo para plantas, ¿sí? Para artesanías, para todas esas cosas. Y además de eso tengo mis tutores. Yo compré estos tutores, ¿sí? Por Amazon. Vienen 4. Los voy a sacar todos para que los vean. Vienen 4 así. Y estos tutores son encastrables, ¿sí? Yo puedo encastrar así los tutores e ir dándole la altura que necesito para mi planta. En este caso lo que voy a hacer es llenar estos tutores con musgo, ¿sí? Voy a rellenar los tutores estos con musgo para que la planta crezca hacia arriba, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es agarrar por acá mi musgo. Lo podrían, ¿saben qué? Lo podrían al musgo hidratar, ¿sí? Pero yo no lo voy a hacer porque lo voy a hidratar después. Entonces lo que voy a hacer es con el palito que viene ir metiendo musgo, ¿sí? Ir metiendo el musgo así hasta el final y haciendo presión así para que el musgo penetre bien en el tubito, ¿sí? Y esto lo voy a completar así. Esperen que voy a sacar esto para poder tener más espacio y que ustedes me vean mejor. Lo que voy a hacer es completar todo el tubito y yo creo que voy a completar 2 tubitos, ¿sí? Porque quiero que la planta crezca para arriba y no quiero tener que volver a hacer esto más adelante. Entonces hago así, meto el musgo, ¿sí? Me ayudo del palito este que viene y lo completo muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Este musgo me va a funcionar como sustrato, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que la planta, cuando vaya sacando estas raíces aéreas, se vayan metiendo adentro de este tubito de plástico y musgo y se vaya enganchando en este palito. Entonces lo que va a hacer es darle más fuerza y estabilidad a la planta, ¿sí? ¿Ven? Miren. Además de eso, el palito de musgo es beneficioso, ¿sí? Para las plantas, sobre todo este tipo de plantas tropicales que a veces no le podemos dar todas las condiciones necesarias como las que tuvieran en su ambiente natural lo que aporta es una humedad constante, ¿sí? Porque al estar el musgo constantemente hidratado, lo que hace es que mi planta esté constantemente húmeda, ¿sí? E hidratada, sobre todo en las monsteras que necesitan bastante humedad, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es completar acá el otro tubito, ¿sí? Para rellenarlo muy bien. Ya rellené uno, ahora estoy rellenando este otro. Esto es muy fácil de hacer. Si tienen estos tutores, yo estos porque los conseguí muy baratos, pero también se pueden reemplazar. Si no tienen este tipo de tutores, lo que pueden hacer es, por ejemplo, utilizar, ¿saben qué? Un palito de madera, un tronquito, ¿sí? Un tronquito de un árbol, una ramita de un árbol, también lo podrían utilizar tranquilamente. Y que tenga corteza, ¿sí? Porque así lo que hace la corteza del árbol es darle lo necesario para que la raíz se enganche y además de eso también humedad, ¿sí? Porque la madera se va a poner, va a retener humedad, ¿sí? Entonces, no que sea un palito de madera común, sino más bien un palito real, una rama, ¿sí? Que tenga corteza. Bueno. ¿Qué más vamos a hacer acá? Estoy rellenando así porque ahí se me trabó. Creo que le hice mucha presión, entonces no pude rellenar la parte de abajo, pero no pasa nada, porque hacemos así y lo rellenamos por el otro lado. Ahí está. Entonces ahora lo que voy a hacer es terminar de completar este palito, ¿sí? No tiene que quedar súper apretado, ¿sí? Porque si no las raíces no van a tener mucho espacio para meterse. Entonces no lo hagan súper apretado, ¿sí?
Qué lío que estoy haciendo. Qué lío que estoy haciendo, pero no pasa nada. La verdad que hay mucho sol afuera y no lo hubiese podido hacer afuera esto. Les soy sincera, y hay mucho viento. Así que bueno, voy a rellenar todo este palito, ¿sí? Así como me lo ven, lo voy a rellenar muy bien hasta arriba de todo para que me quede listo. Esto lo que vamos a hacer es después regarlo, ¿sí? Este tutor lo que vamos a hacer es ponerle agua desde acá y esto va a caer todo hacia abajo y va a regar todo el tutor, ¿sí? Y esto también es una manera de que la planta tenga la humedad constante. Ahora cuando la reguemos vamos a hacer todo, ¿sí? Bueno, listo. Estos otros dos tutores que me quedaron acá los voy a guardar para cuando la planta crezca más, ya los voy agregando, ¿sí? Además de eso, estos tutores venían con estos palitos que son para poner por acá abajo para clavarlos, ¿sí? A la tierra. Entonces se los voy a agregar porque creo que con 3 voy a estar bien para sostenerlos, ¿sí? ¿Saben qué? No, le voy a poner todos porque así después cuando la planta se me haga más grande no tengo que sacarla para volver a poner tutor, estos palitos, ¿sí? Bueno, no saben el lío que hice acá. Esta es la realidad. Bueno, ahora sí, una vez que tenemos el tutor, ¿sí? Listo. Pueden terminar acá de rellenar un poquito más. Ahí va. Una vez que tenemos el tutor listo, vamos a volver con las plantas. Estoy entonces otra vez con las plantas. Acá el sustrato, la maceta, ¿sí? La maceta la tengo por acá, entonces lo que voy a hacer es completar con el sustrato. ¿Ven? Así. Un poquito, y lo que yo hago acá es ver la bola así de raíz. Tranquilamente la podría poner en una maceta más grande, pero no quiero estresar por demás las plantas, entonces lo que voy a hacer es mantener, ¿sí? Esta maceta, y lo que voy a hacer es poner, por ejemplo, este tutor, ¿sí? Por acá, que esté en contacto con las plantas, ¿sí? Y además de eso lo que voy a hacer es tratar de que las plantitas, ¿sí? Tengan espacio suficiente porque, por ejemplo, estas las voy a atar. Ahora se los voy a mostrar cómo. Las quiero atar, ¿sí? Las quiero atar en el tutor y estas por otro lado también. Entonces lo que tienen que ir viendo es cómo organizan o ponen las plantas, los esquejes, para que la monstera vaya subiendo, ¿sí? Además de eso, yo, como les decía, tengo un montón de esquejes acá que estos ya están listos para trasplantar, y lo que voy a hacer es también sumarlos a mi monstera, ¿sí? A mi monstera madre. Hay algunos otros que los voy a dejar porque todavía no tienen las suficientes raíces y estos después los puedo ir agregando más adelante. Por ejemplo, estos no los voy a poner porque ven que tienen las raíces muy pequeñitas, ¿sí? Entonces estos los voy a dejar en agua. No los voy a poner ahora, pero estos que tienen las raíces así de largas ya los voy a incorporar también. Y lo que voy a hacer es simplemente es ir poniéndolos de manera que pueda ir enganchándolos al tutor principal, ¿sí? Y estos los voy a poner por acá adelante, de manera que me completen, ¿sí? La maceta un poquito más y además de eso saquen nuevas plantitas, ¿sí? Ahí va. Ahí va. Bueno, además de eso lo que van a necesitar es este velcro, ¿sí? Este velcro que es para plantas, ¿sí? Si no tienen velcro para plantas no pasa nada, lo pueden hacer con un hilito, ¿sí? De algodón, pero yo tengo pues es más fácil de poner y sacar y no lastima a la planta, ¿sí? Es súper fácil, cortan un pedacito y lo que hacen es unirlo a la planta, ¿sí? Yo tengo por acá, entonces lo que voy a hacer es ir atando, ¿sí? Mis esquejes, mis plantitas, para que se vayan agarrando de el soporte, ¿sí? Los voy a poner por acá, de manera que todas mis esquejes tengan suficiente soporte, ¿sí? No los tienen que poner súper apretados, ¿eh? No los tienen que poner súper apretados.
No necesitamos que queden súper apretados porque si no van a lastimar a la planta, pero sí que queden ajustados, ¿sí? O sea, que queden firmes en el lugar. Este es un trabajo de paciencia, ¿sí? Esto es un trabajo de paciencia, de ver cómo vamos poniendo la planta y de ir rellenando, ¿sí? Ahora sí, vamos a rellenar con tierra una vez que estoy contenta con cómo quedó posicionada la planta, los esquejes, ¿sí? Lo que voy a hacer es ir rellenando, sosteniendo, ¿sí? Sosteniendo sobre todo la planta en el lugar, el tutor, ¿sí? Y vamos a ir rellenando y le vamos a ir haciendo así unos golpecitos también para que la tierra vaya entrando a toda la maceta, para que cubra todas las raíces. Esto es importante, ¿sí? Y que la planta me quede posicionada en donde va, en el lugar, ¿sí? Por acá voy a hacer lo mismo con estos pedacitos que tengo por acá. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, mi planta obviamente se va a estresar por el cambio de maceta, si bien va a estar contenta después, se va a estresar, sobre todo que la planta en general y los esquejes nuevos que trasplantamos y que pasamos a tierra, ¿sí? Que ellos estaban acostumbrados a estar en otro tipo de sustrato o en otro tipo de medio y los pasamos ahora a tierra. Entonces es importante que esta primera semana que tenemos la monstera en su nuevo sustrato, la reguemos, ¿sí? La reguemos más. Le estemos más atentos a su cambio de humedad, ¿sí? Tanto el tutor, no excesivo, ¿sí? Pero que la mantengamos más húmeda. Tanto el tutor como la tierra, ¿sí? Esto es importante para que tengamos siempre éxito en los trasplantes. Entonces, lo que vamos a hacer acá es darle unos golpecitos para que el sustrato entre y penetre muy bien en toda la plantita. Y una vez que la tenemos así, ya está lista para regar, ¿sí? El tutor me quedó bien firme también y este es el resultado final de mi monstera, ¿sí? Miren, se las voy a mostrar más de cerca porque estoy muy, muy contenta con el resultado. Miren cómo quedó y cómo la enganché por acá, esos esquejes más largos que tenía, los enganché en el tutor para que vayan trepando. Por acá también enganché este chiquitito, este era uno de los esquejes, lo enganché acá abajo para que también la planta tenga extra soporte, ¿sí? Y este esqueje crezca hacia arriba y no caiga, ¿sí? Después esto lo voy a sacar y obviamente la planta va a ir creciendo y se va a ir enganchando más para arriba, ¿sí? Lo mismo en esta parte de acá, ¿sí? Estas ramitas de acá también. Después cuando ya estén un poquito más grandes lo que voy a hacer es ir enganchándolas al tutor. Bueno, venimos al riego, ¿sí? Al riego de mi monstera y de mi tutor, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es ponerla en el zinc, ¿sí? En el zinc. No me están viendo nada a mí, pero bueno, no importa. Ustedes no me quieren ver a mí, quieren ver la planta. Entonces lo que voy a hacer ahora es agarrar mi canilla, ¿sí? Y a forma de lluvia, ¿sí? No chorro directo, sino más bien lluvia, es mojar muy bien el sustrato. Voy a mojar muy bien el musgo, ¿sí? Para que se humedezca muy bien y le dé la humedad suficiente a la planta que necesita en este momento, ¿sí? Además de eso, lo que va a hacer nueva humedad, es ayudar también a los esquejes que estaban en agua a soportar mejor el traspaso a tierra, ¿sí? Y que la tierra también que pusimos se asiente mejor en todo lo que es las nuevas raíces, ¿sí? Ya necesitaba riego, la verdad, las dos monsteras necesitaban riego, pero bueno, no las riego yo antes de los trasplantes para que después no se me pudran, ¿sí? Voy a mojar muy bien el tutor,
Creo que es lo que más me interesa ahora, porque el tutor lo que va a hacer es ayudarme a mantener la humedad de la planta ahora que va a estar recién trasplantada, ¿sí? Muy bien. Además de eso, lo que voy a hacer es, una vez que, miren, ¿ven cómo filtra? Así tienen que conseguir que el sustrato drene. Una vez que dejamos que toda el agua escurra, ¿sí? Una vez que dejamos que toda el agua escurra, lo que voy a hacer es, por acá es, a ver si puedo mejorar este tutor porque me queda un poco chueco. Ahí está. Lo que voy a hacer es después con estas, por ejemplo, estas ramitas que tengo por acá, es ir ayudándolas a que se vayan metiendo en el sustrato, ¿sí? Que se vayan metiendo otra vez al musgo y que vayan trepando, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es ir a buscar la comida, ¿sí? De mis plantas. La comida de plantas es esta es la que yo utilizo, ¿sí? Una vez que filtró, ¿sí? Muy bien todo, que drenó muy bien la tierra, ¿sí? Yo por lo general lo que hago es cuando las riego, las dejo, miren, acá arriba donde yo pongo la esponja, ¿ven? La dejo ahí, miren, ¿ven? Y así me ayuda a que drene suficiente todo el suelo, ¿sí? Entonces la dejo acá, por ejemplo, hasta mañana para que drene muy bien y no tenga exceso de agua, ¿sí? La tierra, y después ya la paso a la maceta de cerámica con la que la cubro, la otra maceta, ¿sí? Y lo que hago acá es utilizar esto, que utilizo muy poquito, ¿sí? Muy poquito. Utilizo así, muy poquito, un chorrito, ¿sí? Y lo que hago es tirarle directamente, no le pongo, no se pone en el agua, ¿sí? Le tiro un chorrito ahí, a donde está la mayor cantidad de raíz, que siempre suele ser en el medio, y lo que hago ahí es simplemente darle el alimento que la planta va a necesitar ahora, porque la pasé a otra maceta y necesita crecer y sacar hojas nuevas, ¿sí? Y enraizar mejor. Así que bueno, esto es mi monstera. Esta es mi monstera Adanzoni, que no veo la hora de que crezca, ¿sí? Que crezca toda para arriba. Pero lo que vamos a hacer ahora es mostrarle el tema de los esquejes, ¿sí? Les voy a traer para mostrarles. Bueno, les cuento, tema esquejes, ¿sí? Yo los esquejes, estos todavía les faltan, ¿sí? Después, evidentemente, estos una vez que prosperen y que tengan mejor raíz, los voy a ir pasando, obviamente, a la planta madre. Lo podría pasar, ¿saben? Porque tiene bastante raíz, pero lo voy a dejar un poquito más. ¿Qué hago? El día de cambio de agua. Lo que hago es cambiar el agua, ¿sí? Obviamente, porque ya les dije antes que necesitamos que la planta tenga mucha... o los esquejes en este caso tengan mucha oxigenación, ¿sí? Entonces una vez por semana necesitamos cambiar el agua. Lo que yo hago es cambiar el agua, ¿sí? Cambiar el agua otra vez, y lo que hago es agregarle un enraizante, ¿sí? Esto ayuda a las raíces. Esto es agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Y lo que yo hago acá es simplemente al agua ponerle un chorrito, ¿sí? En realidad 2-3 gotitas. Yo acá tengo mucha cantidad de agua. Estos deben ser como 500 centímetros cúbicos. Voy a poner un poquito más de agua para que no se vea tanta la concentración. Y lo que hago simplemente es, voy a limpiar estos esquejes, ¿sí? Con agua para sacarle tierrita, para humedecer las hojas, ¿sí? Que muchas veces lo que pasa es que las hojas necesitan humedad y no les damos la humedad correcta, entonces se achicharran un poco, como es en el caso de esta, ¿sí? Ven que se me achicharró ahí. Entonces lo que hago es volver a poner los esquejes en agua. Esto lo que hace es ayudarme a que la planta saque raíces más fuertes, más sanas, ¿sí? Entonces vuelvo a poner todos los esquejes acá. Y esto me va a ayudar a que los esquejes prosperen. Este es el esqueje que yo saqué de tierra, ¿sí? Que miren cómo están las hojas, horribles. Pero no pasa nada, estas las vamos a mantener
porque tengo ahí una raíz y esta raíz está bien, ¿sí? Lo que pasa es que está débil, entonces voy a hacer ponerla simplemente en agua y mantener ese esqueje en agua para ver si prospera o no. Si no prospera no pasa nada, lo tiramos y igualmente tengo muchos otros, ¿sí? Así que esto es lo que hago con los esquejes. Ponerlos en un frasco de vidrio con unas gotitas de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada en el agua limpia y dejarlos ahí. Una vez por semana hago esto, ¿sí? Hago lo mismo. Voy a aprovechar y voy a cambiar el agua de mis otros esquejes de filodendro. Estos van ahí sacando raíces también. Y esto me va a ayudar a que mis esquejes, ¿sí? Saquen raíces más rápido y que tenga más éxito, ¿sí? Este es un frasquito pequeñito de mermelada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a tratar de poner poquitas, no mucho, ¿sí? Ahí está, un par de gotitas ahí, va a ser suficiente, lo mezclo, ¿sí? Y pongo mis esquejes de nuevo en el agua, ¿sí? Lo mezclo, pongo los esquejes de nuevo en el agua y listo. Voy a hacer lo mismo con estos, ¿sí? Miren estos cómo están. Lo voy a hacer sacar el agua, limpiar mi frasquito de vidrio. Lo voy a completar hasta la mitad porque así después le tiro otro chorrito de agua para terminar de mezclar el agua oxigenada. Lo lleno bien hasta arriba. Cuidado con las raíces, ¿sí? Lo meto ahí, raíces para adentro, que no se me lastime ningún esqueje y lo tapamos, ¿sí? Que todos los nodos con las raíces estén en contacto con agua, ¿sí? Muy bien. Y lo mismo voy a hacer con mis otros esquejes de potus que tengo por allá. Les voy a cambiar el agua y les voy a poner unas gotitas de agua oxigenada. Acá vengo, lo tengo en la pared, es una semiesfera. Miren estos cómo están ya las raíces. Los potus sacan raíces muy rápido, así que para empezar, digamos, en todo lo que es el mundo de los esquejes, de las plantas y demás, les recomiendo los potus 100%, porque son plantas muy fáciles de cuidar, son bastante resistentes, ¿sí? Ahí está, un par de gotitas. Limpio otra vez las raíces, ¿sí? Las hojitas, le saco bien el polvo. Ahí está. Y los vuelvo a meter en el agua. Y ya estos la semana que viene los volvemos a cambiar, ¿sí? Así yo mantengo todas mis esquejes, mis plantas en agua. Esto es una opción buenísima porque no tienen que gastar plata extra en fertilizantes, en enraizantes y todo eso. Con unas gotitas de agua oxigenada que seguramente todos tenemos en el botiquín de casa, solucionamos este tipo de problemas. Así que bueno, chicos, yo con mi monstera muy contenta los despido. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, que les haya contestado todas sus dudas sobre la monstera Adanzoni, que hayan podido sacar algunos tips y consejos de cuidados, ¿sí? Si no están familiarizados con esta planta y tal vez la quieren conseguir o la quieren sí, cuidar. Los cuidados básicos, cómo trasplantarla, los tutores, si la quieren que vaya para arriba o si la quieren colgante, y además de eso el riego, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos esta, por ejemplo, que yo la acabo de regar y la acabo de trasplantar, recién la semana que viene la voy a volver a regar exactamente igual, pero fíjense, chequeen con el palito de madera, sí, que el suelo esté los 2-3 centímetros superiores estén secos, ¿sí? Porque si no, lo que vamos a hacer es asfixiar las raíces y terminamos con pudrición de raíz. Además de eso, otra cosa que les quiero compartir es que yo tengo acá mi pulverizador con agua, ¿sí? Simplemente agua. Lo que hago es pulverizarlas, ¿sí? El día de riego también lo que hago es pulverizar para mantener la humedad constante de las hojitas, sobre todo de lo que es la superficie, ¿sí? Porque estas son plantas, como les decía antes, que viven en el piso de la selva y que tienen una humedad constante, ¿sí? Sobre todo de superficie y de suelo. Entonces,
Estos son pasos extra o recomendaciones extra a nivel pro que hacen que también la planta se mantenga más linda y con mucho más sana, ¿sí? Más linda, más sana y que crezca más fuerte. Además de eso, acuérdense de siempre poner sus monsteras cerca de una ventana con una iluminación brillante indirecta, ¿sí? Estas no son plantas de sombra ni de media sombra, son plantas de luz brillante directa, ¿sí? No expuestas al sol directo, pero sí a una buena iluminación. Con todos estos tips y consejos estoy segurísima que van a tener muchísimo éxito con los esquejes y con sus plantas, sus monsteras. Estos mismos cuidados van a ir para los filodendros, para todo lo que es plantas tropicales o semitropicales. Así que los veo en el próximo video de plantas. No se olviden darle like, suscribirse al canal y obviamente chequear mis otros videos de plantas que se los voy a dejar por acá. Beso grande para todos. Nos vemos en el próximo video. Chao.